Gracias por continuar con nosotros. Segundo bloque del Canal Nacional de Informaciones correspondiente al martes 14 de diciembre del 2021. A 17 días o a 16 días y horas para terminar el 2021. Dice Domingo Castillo que el general Viola está cooperando con el Ministerio Público. Sobre Simón, dice, ese mismo discurso lo tiene el abogado Simón desde el principio. Dice Condetre, eso es un chantaje de ese abogado, que cuando esos imputados decidieron delinquir no pensaron en esas consecuencias de que un subalterno podría ser su custodio. Como yo veo las cosas, la cúspide política que gobernó aquí desde el 12 al 20 va a tener muchos problemas, porque la periferia ya está presa. ¿Y qué resulta con eso? Que cuando a usted lo siguen no por su pensamiento, ni por sus probidades, ni por su ética, sino porque a usted lo ven como una fuente de enriquecimiento, una fuente sin escrúpulos. Entonces, esa persona inmediatamente usted baja del solio, ya piensa que no le debe nada. Entonces, esa gente que fue a la cúspide que gobernó el país desde el 12 al 20, inmediatamente pierde, se retira, hace su mundo, tiene su fortuna, lo meten preso, declara y le van a tener que dar galletas para que se calle, porque no tienen ningún tipo de fidelidad con una persona que ellos piensan que ellos le han pagado sirviendo, haciéndole mandado, contándole chisme, ese tipo de cosas que regularmente se les hace a los presidentes. Y una persona sin escrúpulo, entonces trata de sacarle el jugo a esos súbditos, iba a decir sirvientes, porque así es que lo ven, de la mejor manera. Si usted trabaja en inteligencia, le tiene que contar hasta de qué color de los zapatos tenía la señora que andaba con el personaje que ellos lo estaban siguiendo. Pasando a otro tema, amigos míos, la inflación. La inflación es el cuco de los gobiernos en este tiempo. Miren lo que está pasando. Eso es en Francia. Hoy el diario Le Monde trae la siguiente información. El Instituto de Encuestas ELAB prevé una caída del poder adquisitivo en Francia en el primer semestre del 2022. La inflación ensombrece el historial económico del Poder Ejecutivo. Unos meses antes de las elecciones presidenciales, el poder adquisitivo podría disminuir un 0,5% durante los próximos 6 meses. Según Bernard Sananès, presidente del Instituto de Encuestas ELABI, afirma que la inflación será el elemento que más contará en el voto de los franceses. Francia creció este año 6,7%. Y a mitad del 2022 se prevé que Francia crezca 3%. Pero en ninguna parte del mundo le gusta que la inflación se trague su salario. Alguien dijo que la inflación era el más odioso de los impuestos. Hay inflación en Estados Unidos, hay inflación en Europa. Por ejemplo, en Alemania están muy preocupados con la inflación porque esa gente pasó la seca y la meca luego de antes, durante y después de la Primera Guerra Mundial y se vieron compelidos a comer lo que apareciera, si aparecía, porque ahí no había de nada. Entonces eso fue una experiencia para los alemanes de siempre controlar la inflación, pero ahora mismo se ha trastocado todo. Ese es un problema que toca. Nosotros hace un tiempo atrás
hicimos un programa señalando que los boletos aéreos dominicanos tenían un 52% de impuestos. Los boletos desde y hacia República Dominicana, lo que es una barbaridad. Es decir, un boleto cuesta, los impuestos, usted paga la mitad del precio que cuesta el boleto en impuestos. Hoy el presidente de la República, y tengo que hablar del presidente de la República y tengo que hablar positivamente de Luis Abinader, da una conferencia de prensa junto con su ministro de Turismo y con otros funcionarios del área aeronáutica del país. Lo primero que dice Abinader es que en el periodo 21 de diciembre al 11 de enero habrán, creo que 22 vuelos. Esos 22 vuelos saldrán desde Nueva York y New Jersey a un precio de $500, no más de $500 con impuesto y todo. Usted va a coger un vuelo desde Nueva York acá en esta época del año y fácilmente paga casi $2,000. Y eso ni se diga en Europa. Bueno, lo importante de ese aviso es que el gobierno está dando señales de sensibilidad. Lo que ha pasado con los viajeros dominicanos desde hace mucho tiempo es solamente definido como un gran abuso, es decir, una fuente insaciable de subsanar el dinero de los viajeros. Digo esto porque Luis Abinader, la parte más importante que dice, todavía buscan un mecanismo más expedito para devolver los $10 que le cobran a los dominicanos sin ser turistas, pero un genio de la administración Medina le vendió eso al entonces presidente y el presidente se lo compró sin reparos. Eso se llama estafa. Pero la parte más importante para mí no es ese periodo de tiempo que muy bien le cae a mucha gente que quiera venir al país, del 21 de enero al 21 de diciembre al 11 de enero, sino cuando Abinader habla de nuevas líneas y de competencia. Por ahí va bien. Quiero decir que este gobierno está trabajando arduamente para aumentar la cantidad de líneas aéreas que viajan hacia los destinos, especialmente de Nueva York, tanto Newark como el Kennedy, de tal manera que pueda haber mucho mayor competencia y los pasajes puedan reducirse de vuelo. Y en eso estamos trabajando. En lo que nosotros ya consolidamos esa mayor competencia, pues por eso anunciamos esta decisión a corto plazo de estos vuelos especiales de entre el 21 de diciembre y el 11 de enero. Por eso, anteriormente, yo titulé a diciembre le ha ido muy bien a Luis Abinader y está en sintonía con la población. Ojalá que siga ese tipo de políticas que vienen a resarcir un poco la mala suerte de los dominicanos con referencia a esos abusos, en este caso como los impuestos. La competencia va a traer entre líneas competencia en el precio y esos precios van a bajar sustancialmente. Lo que Abinader no habló fue de el 52% de los tickets de avión. Por lo menos, no estoy hablando del 21 de diciembre al 11 de enero. Y debe hablar sobre el particular. El Estado debe buscar esos recursos de otro lado. Porque los impuestos en los tickets de avión están uno arriba de otro. Entonces, si usted viajara a Europa en esta época, es coger un préstamo en el banco y cruzar los dedos. Porque las líneas refuerzan los precios, se la desquitan de todo lo que han pasado en este año. Entonces, eso es un punto positivo para Abinader.
Él basa ese tipo de competencia aérea en Nueva York y en Miami. Y que comenzaremos a ver esos frutos a partir del verano. Ojalá que sea así. Ahora, yo le pido al presidente que en vez que no solamente se quede en Nueva York y Miami. Usted sabe la cantidad de dominicanos pasando trabajo que hay en Europa, en España, en Francia, en Alemania, en Suiza, y que hacen un esfuerzo cada año, cada 2 años, cada 3 años, cuando puedan, para viajar a República Dominicana. Y entonces parte de lo que le pueden traer a los familiares se le queda en el ticket del avión. Esa es la realidad. Cambiando de tema, este señor es vocero del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo, Rubén Maldonado. Él, a nombre del bloque de la Fuerza del Pueblo, solicita al presidente de la República, Luis Abinader, autorizar al ministro de Educación otorgar el salario número 14 a todos los maestros, profesores. Él dice maestro, yo digo profesores. La petición del bloque, dirigido por Rubén Maldonado, tiene como argumento el hecho de que el ministerio otorgó salario 14 a sus empleados administrativos. Yo sé que este programa lo ven muchos profesores, pero yo externo por aquí lo que yo pienso. Yo creo que bajo estos momentos el gobierno no está para regalar más dinero. Le están dando la regalía pascual o el sueldo 13. Entonces Fulcar se inventa a los empleados administrativos un sueldo 14. Y ahora este señor y la Fuerza del Pueblo quiere que le den un sueldo 14 a los profesores. Y cuando yo vi la información me recuerdo que en el año 1986-87 yo tuve una discusión, una conversación, pero profunda, con un líder estudiantil. Yo trabajaba, me acuerdo, en Noticiempre Cristal, era coordinador técnico en ese entonces. Era una emisora dedicada a noticias exclusivamente. Y recuerdo que ese líder, muy famoso y con mucha vigencia hoy, me hablaba del aumento sectorizado y yo le decía, yo no estoy de acuerdo con aumento sectorizado, porque cuando usted le aumenta un sector, entonces de alguna forma le está afectando el salario real a los otros sectores. Y fíjense qué alegres son en educación porque no encuentran qué hacer con los cuartos que tienen. No hay políticas de planificación. Que no voy a hablar que deberían quitar a ese hombre que más daño que bien le hace al gobierno en sí. No voy a hablar de nada de eso. Pero es como una fiesta. Sí, vamos a dar un sueldo 14. Un país metido en una crisis. Mientras, si eso se da, saque el cálculo usted. En los últimos 15 años, ¿cuántos aumentos se le han hecho a los profesores y cuántos aumentos se le han hecho a los médicos? Y después usted me dice cuántos aumentos el gobierno, el Estado, ha producido en los otros sectores, que no son profesores ni médicos. Haga el ejercicio. Entonces, porque un señor, en el caso de Fulcar, no popular, yo creo que, fíjense que han pasado indeseables por educación, pero yo creo que este es el más indeseable de todos, por lo menos los ministros que han pasado con esa categoría, que se llaman ministros. Vamos a regalar cuartos, que así yo le voy a quedar bien a la gente. Vamos a dar un sueldo 14 en administración en un país que está atravesando un problema de que la economía se paró en el 2020, que estamos en franca recuperación, pero recuperándonos, es decir, no estamos en salud total, y él se despacha para eso. Y entonces encuentra al alcahuete de Rubén Maldonado, de la Fuerza del Pueblo,
y a la fuerza del pueblo, que con tal de que lo vean gracioso los sectores populares, y en este caso los profesores, así hay que aumentarle de una vez, entonces van a hacer una resolución, y van a hacer un pedimento formal al presidente de la República para esto. Entonces seamos un poquito más serios y vamos, a veces hay que actuar con mesura. Es mejor usted callarse muchas veces a decir cualquier cosa con el fin de caer popular. Déjame ver qué tengo en el chat. Dicen, nuevo gerente debe ser sustituido. Miren lo que hay aquí. Ese es el COVID en Ontario. La cárcel de Broadville, Ontario, Canadá, ¿verdad? La cárcel de Broadville cerró hoy debido a un brote de COVID y todos los reclusos fueron trasladados a otra cárcel en Lindsay, también en Ontario, según un memorándum del superintendente de la cárcel enviado el lunes por la tarde. El cierre de la pequeña cárcel, que tiene una capacidad para alrededor de 44 reclusos, se produce cuando los casos aumentan en las cárceles de Ontario, incluido el centro de detención de Niágara, el centro correccional de Maleshurst y el centro de detención del sudeste. Se han declarado al menos 6 brotes desde noviembre, después de una pausa durante el verano, siguiendo un patrón similar al de la segunda ola del año pasado y reflejando el creciente recuento de casos en comunidades circundantes. Yo creo que el COVID va a dar mucha agua de beber. Tal vez no sea tan impactante como el Delta, pero parece que Omicron viene con todo este poder en este invierno, según estoy notando en los mapas expansivos, tanto en Europa como en Canadá y en los Estados Unidos. De esa forma llegamos al fin de este espacio por el día de hoy, esperando que ustedes hayan tenido la satisfacción de escucharme, ojalá que sea así, esperando haber aportado algo a su grado de conocimiento, de información, y desearle una feliz noche, recordándole a ustedes que todos los días, no importa que sea Navidad, Nochebuena, Año Nuevo, lunes, martes, domingo, sábado, cualquier día de la semana, estamos aquí en Canal Nacional de Informaciones, siempre planteando las cosas como son. Hasta otra ocasión.